Suscríbete a nuestro canal en YouTube y mira nuestros contenidos en idemedia.cl. Dos Voces es presentado por hdn.cl, diario electrónico. Gas Proyectos Limitada. Proyectamos y ejecutamos con calidad y seguridad. Contáctenos a info@gasproyectos.cl. Los Mella, producción de eventos. Bueno, y llegamos, Jaime. Cualquier parte. ¿Ahí? ¿Ahí? Acá. ¿Allá? Bueno, allá. Oye, que encuentro muy emocionante todas las veces que me siento a conversar con gente como tú que se ha transformado en referentes públicos, siendo de que desde hace poco tiempo siempre eran las mismas caras. Es importante conocer a referentes políticos nuevos en Santa Cruz que nos venimos quejando desde hace tanto tiempo que son los mismos siempre. ¿Cómo te sientes tú al ser uno de estos nuevos rostros? Bien, yo creo que estamos viviendo un momento en Santa Cruz que se ha roto la tendencia. Yo creo que la tendencia iba a, como tú dices, los mismos rostros, la misma gente, y la gente estaba como deseando ver un cambio, sentir que de verdad para estas elecciones por lo menos apareciera gente nueva, con ideas nuevas, con energía nueva. Y también es importante no solo los rostros nuevos, yo creo que la oportunidad de participar en espacios como este, que no son los tradicionales, que lo pueden ver por internet, que es algo que hasta hace poco no existía, era muy pequeño el espacio para que nuevas figuras pudiesen entregar su visión de comuna, su visión de vida a la comunidad. Yo creo que eso está pasando en Santa Cruz, lo estamos viviendo, y yo feliz de ser parte de ese grupo, de esta nueva camada de santacruzanos que queremos hacer cosas en la política, que queremos hacer cosas en la comuna. Jaime, mencionabas que hace un tiempo atrás no existía el internet. Yo también soy de la época que nació donde los teléfonos celulares eran parte nada más que de la ciencia ficción, y me gustaría preguntarte sobre aquella época, porque tengo entendido que tú llegaste a Santa Cruz con 4 años de edad. Si me pudieras contar, ¿de dónde viene Jaime López? Bueno, yo nací en la comuna de Lolol, en el hospital de Lolol, y a los 4 años mis padres se trasladaron a Santa Cruz. Yo llegué acá a lo que hoy es la entrada del supermercado Líder, donde están los colectivos amarillos, Achépica, Lolol. Ahí, ¿Esa fue tu primera casa en Santa Cruz? Esa fue mi casa, era un restaurante, pensión, que en aquella época era el centro neurálgico. Y para mí, con 4 años yo me acuerdo, tengo súper buena memoria, yo me acuerdo... ¿Tu papá armaron ese negocio? ¿Se hicieron cargo de ese negocio? Se hicieron cargo de ese negocio. Fue una pensión bastante conocida, la pensión Las Delicias. Las personas más antiguas se deben acordar de esa. Y ahí estaba el centro de Santa Cruz. Bueno, en esa época no existía el terminal, el pavimento llegaba hasta O'Higgins. Entre O'Higgins y la calle La Feria. Entre O'Higgins y Domeico, más o menos por ahí llegaba yo me acuerdo, porque yo soy de ese barrio y yo me acuerdo perfectamente que yo vivía en Calle de Tierra. Sí, pues Santa Cruz era muy diferente, era divertido, todos de chicos nos conocíamos con los vecinos, no había supermercados, no había cadenas de farmacias. En esa época donde yo estaba al frente, estaban la Anita Cardoche, la familia de Anita Cardoche, era dueña de toda esa esquina y tenía un almacén grande. Más hacia lo que es terminal estaba el otro almacén de los Etis, que era... Porque como no había supermercados, están estos grandes almacenes. Grandes almacenes, y los Pérez que estaban un poco cerca, estaba todo cerca. Así que no, era un Santa Cruz bastante diferente, con muchos negocios de barrio, muchos negocios chicos. Yo me acuerdo que en esa época, bueno, yo soy un poco de otra generación, pero también me tocó vivir en esa época donde no estaba la comunicación que hay ahora. Cuando yo era chico y quería ver a algún amigo, había que ir a la casa. Ahora uno llama, manda un WhatsApp, nadie va de visita. No. Imagínate llegar alguien de visita a tu casa hoy en día sin que avisó. Es raro, ¿no? Sí, es raro. Y en nuestra época se daba mucho, que llegaba gente a las casas porque no había teléfono.
No, no había, era un lujo tener teléfono en esa época. Yo soy de la época todavía donde estaban las operadoras ahí en Sanfurgo que le colocaban yo no tan atrás soy yo. No, pero... yo estaba, yo las ¿Sí? conocí, claro, donde los teléfonos eran una cosa muy lejana para el común de nosotros. Y efectivamente nosotros, además, después del colegio, salíamos con los amigos, pero teníamos que ir a visitar a los amigos, entonces agarrábamos las bicicletas y partíamos todos. Había menos comunicación virtual, claro, pero sí mucha comunicación. Nosotros crecimos en un ambiente más personalizado. ¿Tú eres institutano? Institutano, sí. Pero mira, yo, como vivía ahí en la entrada del supermercado Líder, ¿Ya? yo la prebásica, el kinder y hasta sexto básico, yo fui a la escuela que hoy día la conocemos como Luis Arzún Peña, pero cuando yo estudié se llamaba Escuela Consolidada. Y tiempo después se llamó Escuela D104, fue cuando le pusieron letra y número a la educación. Alcancé a estar hasta sexto básico. Y en séptimo, ahí mi curso prácticamente se desintegró y unos partimos al instituto, otros partieron a las monjas y el resto se fue al liceo. Pero en esa época seguimos siendo amigos a pesar de todas las diferencias y hasta el día de hoy yo tengo muchos amigos que fuimos compañeros y después estudiamos en colegios distintos. Pero siempre mantuvimos la comunicación, esa amistad, ese sentir al otro, que a pesar que a veces no estamos en Santa Cruz, o llegamos de repente, o llegan ellos permanecieron en Santa Cruz, es como ayer, nos recordamos siempre de eso. Te pregunto esto porque a mí me emociona mucho hablar con gente que recuerda este Santa Cruz que a mí me vio nacer de niño, que es el Santa Cruz tan distinto. Por lo tanto, tú que aspiras también a ser una persona ligada al servicio público en esta comuna, que ya eres parte del servicio público de esta comuna, es importante también que la gente sepa que tú conoces la historia de esta ciudad, pero de primera mano. Yo me acuerdo de los tiempos del Snack Shop, del Pío Pollo. Era otra época. Era otra época. Se hacía mucha vida en comunidad, mucho barrio. Yo he participado en algunos programas rescatando la tradición de los barrios, porque antes los barrios tenían un club deportivo y tenían una convivencia estrecha. Y los barrios sentían esa identidad con su barrio. O sea, la gente que era de Casanova era de Casanova. Sí. La gente que era de la Corby, no, es de la Corby. Entonces, sobre todo en la Corby. Yo me crié en la Corby porque mis tíos maternos son de la Corby. Y yo recuerdo que la sede de la Corby era una cuestión pero espectacular. La cantidad de té infantiles que se hacían, la cantidad de reuniones, el mes de María, olvídate cómo se vivía. Todavía. Yo rescataba en un programa que, por ejemplo, hay una tradición que a mí siempre me llamaba la atención. En el mes de María, o para las reuniones, el llamado a los vecinos, la voz de alerta, era con una piedra y golpeaban el tubo. Se golpeaba el tubo. Pero lo escuché de niño siempre. Yo lo vi en su primera etapa. Y todos los vecinos entendían que ya era hora de ir a la reunión, a la entrega de información, a cualquier cosa. Y eso hasta el día de hoy, yo todavía me emociono de ver, por ejemplo, a Hernán Correa, que ya antiguo vecino del sector, que hoy día está presidiendo, forma parte de las directivas de la Corby. Todavía tiene esa tradición de llamar a los vecinos a reunión con el golpe de la piedra en el... Es genial. A mí me recuerda a mi infancia, como yo me crié en ese barrio con mis tíos, con mi tía Berta Alcaíno, que la nombro. Bueno, estuvo en el programa. Y hace muy poco que falleció, lamentablemente, mi tío Lindorfo. Mi tía, de hecho, me contó que estuvo conversando contigo. De hecho, mi tía me dijo que Jaime López vino acá a conversar conmigo, a preguntarme sobre las cosas que hacían falta en la población. Me lo dijo. Sí. O sea, me di cuenta que ya está empezando a conversar con los vecinos. Sí, más que lo que hacía falta hoy día, lo que queríamos era que justamente los referentes, como la Bertita, la señora Valentina Collinao, caballero Zavala, don Hernán Correa, nos contaran cómo nació la Corby, de dónde viene la Corby, quiénes estuvieron ahí desde un principio y cómo ha ido evolucionando un poco, porque ha llegado mucha gente, ya la Corby no es la población chiquitita, ¿cierto?, que queda tan lejos,
Entonces, mis papás compraron una casa en La Corby y yo fui, pero año 74 por ahí, y lo encontré tan lejos, tan retirado, que era un potrero. Entonces era como, pucha, nos vinimos a un potrero. Y ahora, si tú, al año 2016, está casi en el centro, es uno de los barrios céntricos hoy día de Santa Cruz. Y la evolución ha sido en ese sentido también. Pero siendo uno de los pocos barrios que conserva la identidad, se ha perdido mucho de ese sentido, justamente porque las nuevas generaciones, aún queriendo a La Corby, hoy día tienen otras distracciones, tienen otras oportunidades, tienen otra forma de comunicarse. Antes todos jugábamos a la pelota en la plaza, nos juntábamos en la casa de algún vecino, pero hoy día los niños juegan más con el computador, hay otras alternativas, y eso resiente las relaciones entre los vecinos. Ya antes todos conocían quiénes vivían en cada casa. Sí, y eso se va perdiendo. Afortunadamente los dueños de las casas, sobre todo en la parte céntrica, todavía se mantienen, sí, son los mismos. pero van quedando solos, están quedando solos. Los hijos ya no vamos tanto a visitar a los padres, y ellos están solos, ya son de edad avanzada. Entonces la pregunta es, bueno, en 10 años más La Corby va a tener que renovar su gente. En 10 años más los fundadores de La Corby ya no van a estar. Es verdad. Aparte, muchas de esas casas que de ahí de la población Corby son casas que de muy buena construcción que se entregaron en el gobierno de Frei Montalva, recuerdo. De ahí parte más o menos un auge en La Corby. Me lo ha contado mi tía. Sí, ahí hay dos tipos de casas, dos soluciones habitacionales. Bueno, de hecho, Corby es la Corporación de la Vivienda. Claro, porque en realidad se llama como alcalde... JJ Carpacho. Ya, sí. ¿Ya? Pero todos lo conocemos como población Corby, las casas Corby, pero es Corby porque fue la primera corporación de vivienda haciendo el símil al Servio. Entonces fue la primera vez que la empresa privada trabajó con el Estado en la construcción de casas. Entonces la parte donde vive tu tía, donde vive mi madre, que es la parte de la plaza. De la plaza. Ahí fue el primer tipo de casa sólida, que era muy bien hecha, ¿cierto? De buena calidad. Son unas moles. Sí, cuesta mucho romper una pared. Sí. Pero la parte de la sede hacia atrás fue otra modalidad. Ahí se dieron sitios y tienen la particularidad que eran más grandes. Tenían más terreno, pero no tenían construcción. Y las casas Corby tenían menos terreno, pero venían con una construcción sólida. Jaime, te introduje en el tema de la población Corby también porque estamos hablando del tema de la vida de barrio, de cómo era Santa Cruz, en lo que se ha transformado y de dónde tú venías. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿en qué estás, Jaime, para haber llegado a lo que eres ahora? Tú te convertiste en médico veterinario, ¿tengo entendido? Sí, bueno, yo de la Luis Peña, ¿cierto? A séptimo llegué al instituto, terminé mi enseñanza básica, hice toda la media, ¿ya? Y luego me fui a Chillán a estudiar medicina veterinaria. Termino mi carrera y vuelvo a Santa Cruz a fines del 95 a ejercer como médico veterinario. Y ahí empiezo a trabajar en empresas de capacitación agrícola. Y después me hice cargo de un proyecto microrregional de desarrollo ovino en la costa, en Lolol, Paredones y Pumanque. Y en el año 97 ingreso al servicio público, ahí en la oficina Santa Cruz de Acción Sanitaria, que se conoce hoy día, o Sanidad, que la gente lo conoce más como Sanidad. Pero es la parte ambiental del servicio de salud. Y por lo que he sabido, el servicio público un poco te cautivó bastante porque estudiaste administración pública luego y creo que esto es como una vocación que heredaste de tu padre. Si me pudieras contar un poco acerca de eso, Sí, de esta visión como política al servicio de la polis. Bueno, hay dos situaciones. Cuando ingreso al servicio público, yo venía de una empresa privada y de desarrollo netamente veterinario. Ingreso al servicio público y era un trabajo más administrativo. Yo tenía trabajo práctico de campo, pero era netamente administrativo. Administraba una oficina que tenía que hacerse cargo de la parte ambiental y de fiscalización en varias comunas, eran 6 comunas. ¿Ya? Entonces, la administración pública es diferente a la administración privada.
Mucho. Y muy diferente. Y si bien uno viene con una formación universitaria donde hay administración, yo sentía que me gustaba la administración pública y empecé a estudiar en la Universidad de Talca administración pública de empresas públicas. Entonces ahí estuve estudiando 2 años y en administración pública como algo propio. A mí nadie me pagó la carrera, sino que porque yo quería mejorar. Ya. Y luego de ahí fui encargado regional del Departamento de Medio Ambiente y ya eran responsabilidades mayores, por lo tanto hice un diplomado en gestión pública. Ya estaba haciendo carrera, ya se notaba. Sí, es que yo entiendo la función pública, si vas a tener cargos de responsabilidad, tienes que tener las herramientas para hacerlo bien. Estar preparado. Estar preparado. Ser ¿sí? profesional en el fondo. Es que no hay otra forma de hacer las cosas bien, sino conocer lo que estás haciendo y para poder entregar un servicio de calidad. Si no porque seas empleado público, tienes que ser siempre del montón. La forma de hacer una administración pública eficiente es preparándose para ejercer una función pública. Y de la parte social, efectivamente, yo milito en el Partido Socialista y tengo una vocación que viene de mi padre. Mi padre es de los socialistas antiguos, de aquellos que lucharon por los derechos de los trabajadores, y siempre me recalcó eso, que siempre teníamos que luchar por los derechos de los trabajadores y porque estos tuvieran trabajos dignos, que era la forma de reivindicar al hombre. Sobre todo en los años 60 o 70, que los derechos de los trabajadores... Mi papá en los años 70 era dirigente sindical en un fondo, en una hacienda, en la hacienda del Olor. Y participó en la reforma agraria, participó en todo eso. Entonces, él siente mucho de corazón. Y bueno, yo era pequeñito, yo no lo vi en vivo, no lo sentí tanto. Pero hay una actitud de mis dos padres que a mí me marcó siempre. ¿Cuál? Cuando chico, no tan chico, ya tenía unos 13 o 14 años, nosotros vivimos un tiempo en la Alajuela. Okay. Y antes llovía, los inviernos eran largos y lluviosos. Y llovía a la antigua, como se dice. A la antigua. Y el camino entre Santa Cruz y la Alajuela era muy malo y se llenaba de agua. Hablemos que son caminos de tierra. De tierra, en esa época estaba bajo el nivel que tiene hoy día. Hoy día estaba muy alto. Y en un invierno se inundó ese camino y estuvimos aislados bastante tiempo. Mis papás tenían un negocio de almacén, entonces teníamos cosas para vender. ¿Ya? Y como no podía la gente venir a Santa Cruz, mi papá podría haber hecho negocio con lo que había, haber subido los precios. Claro. Lo que hace hoy día el mercado, si tú te fijas, hemos visto para el terremoto del 2010 o en otros desastres donde el precio del pan sube y todo el mundo saca provecho de eso. En cambio, mi papá, con un sentido social pero innato, lo que él hace es racionalizar lo que había para que todos pudieran acceder a la harina, que era esencial, a aceite, azúcar y otros enseres básicos. Entonces, esa actitud es la que a ti te va formando, te va marcando. Y eso es lo que uno después trata de transmitir. Mi papá, en el fondo, se transforma en un agente social en el sector, junto con don Manuel Muñoz, por ejemplo, eran las personas que trasladaban a los que estaban enfermos en la noche al hospital de Santa Cruz, cuando en esa época no había locomoción, no había teléfono celular para llamarnos a un radiotaxi. Es decir, si te enfermabas en la noche, o venías caminando a Santa Cruz o venías en bicicleta. Y mi papá siempre estuvo dispuesto a traer a esa persona al hospital, acompañarlo. Mi papá era el que hacía el trámite. Entonces, ese sentido social es el que a uno lo va marcando, modelando. Y esa forma de entender el socialismo, esa forma de entender la política, es lo que pretendo... A ti te marca eso. Claro, y eso es el sello que yo pretendo tener en la actividad política. Porque durante mucho tiempo fui de los que participaba en política, pero como un obrero político, de los que ayudábamos a formar gobiernos comunales, regionales y nacionales. Pero desde un tiempo a esta parte, lo que estaba pasando no me estaba representando. Incluso me alejé un poco de la política, que en algún momento se me criticó. Luego, cuando volví a la política, veo que no hay avance sustantivo. Y se da la posibilidad
de ser un actor en la política santacruzana, con costo obviamente dentro de mi partido. Eso te quería preguntar, Jaime, porque lo que yo entiendo es que tú te desencantas un poco de la política y te alejas un tiempo. Vuelves y te das cuenta que nada ha cambiado y tú dices, tengo que ser parte de algo para hacer cambiar esto. Sí, mira, incluso estando afuera, con mi papá muchas veces discutíamos por la forma de cómo se da la política hoy día. Mi papá es un desencantado de la política. Yo estaba un poco en esa línea. ¿Pero por qué te desencantaste de la política a nivel local, digamos? ¿Qué cosas ocurrieron a nivel general que me puedas decir? Lo que pasa es que yo no creo en los caudillismos. La verdad yo soy más participativo, me gusta que la gente participe, que la validación de los actores locales, de los líderes, sea a través de los partidos. Tiene que ser, sí, a través de los partidos, pero con representación y con la valoración de la gente. Ya. Y vuelvo a la política, ¿cierto? Y me encuentro un cuadro más o menos parecido a cuando me fui. Y en ese instante estaba la posibilidad de elegir el representante del Partido Socialista como candidato a alcalde. Que siempre antes había sido Héctor Valenzuela. Siempre don Héctor fue candidato, entonces nunca hubo posibilidad de que el partido levantara otro liderazgo. Fue un porque, liderazgo, seamos claros, era alcalde, como que fue un liderazgo excluyente desde siempre, por sus buenos resultados electorales, entonces el partido nunca se abrió la posibilidad. Y me encuentro con un escenario donde hay un candidato levantado por el partido, ¿cierto?, pero al interior de la militancia hay cierto descontento. Claro, estamos hablando ya de este actual proceso. El proceso 2015, para las elecciones 2016. Ya. Y en ese momento, unos amigos me dicen, bueno, ha llegado el momento de te decidas, o sigues criticando de afuera o participas activamente, y nosotros pensamos que tú eres la persona que tiene que encabezar la renovación del Partido Socialista en Santa Cruz, por lo menos. O sea, partir por algo. Habían dos candidaturas dentro, entonces a partir de eso había una candidatura. Había una candidatura. Y alguien te pide y te dice, Jaime, ¿por qué no eres tú el candidato a alcalde? ¿A ti se te había ocurrido alguna vez en la vida ser candidato? Porque como me lo habían propuesto muchas veces cuando yo ingresé al Partido Socialista. Y tú como que... Sí, mira, yo ingresé al Partido Socialista hace 16 años ya más, había pertenecido en Chillán a la Juventud Socialista, pero llega un veterinario joven, con ganas de hacer cosas, y siempre tuvo la posibilidad de ocupar un cargo. Pero yo entré al partido no buscando un cargo, yo ya era profesional y tenía un cargo de acuerdo a mi experiencia, ¿cierto? Y claro, yo estaba súper bien, entonces yo no busqué entrando un trabajo o buscando posición. Yo entré a colaborar en la vuelta a la democracia, yo entré a trabajar, todavía yo pensaba en entregar alegría a la gente. ¿La alegría ya viene? La alegría ya viene. Y la verdad se empezó a tardar, y la alegría a veces la maquillamos en algunas cosas. Y esas fueron las cosas que me alejaron. Entonces llega un momento... Siempre tuve la posibilidad de ser concejal o candidato a alcalde o algo más. Pero una vez más, pero nos fuimos desplazando un poco. Nos fuimos desplazando y quisimos seguir en la parte profesional. A ver, ahora un poco para redondear. El Partido Socialista, por primera vez, a nivel local, obviamente, realiza primaria sin la presencia, obviamente, de un candidato fuerte como era don Héctor Valenzuela. Y se presentan dos candidaturas, que es la del doctor Lastra, tengo entendido, y la tuya. Sí. Y se produce este proceso democrático al interior del partido, este debate, y la tuya es la que prevalece, ¿verdad? Sí, mira, fue bastante interesante. El Partido Socialista, si tú lo analizas fríamente, eran dos candidaturas con dos candidatos. Y es bueno que hayan dos candidatos dentro de un partido. Buenos candidatos. ¿Cuál era la diferencia? Nosotros siempre planteamos que había que renovar, que se necesitaba gente joven, con energía, con ganas, con ideas frescas, y que fuera capaz de aglutinar
no solo socialista, tiene que ser mucho más transversal una candidatura. Y desde ese punto de vista nosotros le ofrecimos a los militantes, porque es una primaria, solo participa la gente del Partido Socialista Santa Cruz, del comunal, que es un padrón de 220 personas, restan los que no están, los que han fallecido, ¿cierto? Más o menos 200 personas. Y nosotros conversamos con los militantes. Y esos 200 militantes que son la base del Partido Santa Cruz finalmente fueron los que decidieron. Decidieron 123 de esos militantes fueron a votar, fueron a ejercer su derecho soberano a elegir su representante. Y ahí se da un hecho casi anecdótico, porque todos nos daban, cuando partimos nos dijeron, oye, no, están haciendo el ridículo. Ya, entiendo. ¿No? Pero nosotros entendíamos que nuestra candidatura generaba mayor adhesión, porque era algo nuevo, era más fresca y siempre propositiva. Nosotros hicimos una campaña contándole a la gente en lo que estábamos y explicándoles que ahora tenían la posibilidad de elegir su representante. Oye, te quiero hacer un comentario personal acerca de ti. Tengo 34 años y la única referencia que tengo en mis 34 años acá en Santa Cruz como un líder socialista es Tito Valenzuela. Y yo veo a Héctor Valenzuela y te veo a ti y veo dos personajes totalmente distintos en personalidad, en manera de expresarse, en ideas tal vez, que se me produce una dicotomía. O sea, estoy hablando con dos personas del Partido Socialista que tienen una impronta tan distinta, personalidades tan distintas. Sí, mira, te lo digo como comentario nada más. No es raro dentro del Partido Socialista, porque es un partido que se ha caracterizado por la rebeldía de sus integrantes. Y en este instante esa rebeldía la encabezamos nosotros. La rebeldía de querer dar una vuelta al sentimiento socialista. Y fíjate que eso lo entendió muy bien el militante socialista y nos dieron su confianza para encabezar un proceso con mira al municipio 2016. Eso lo entendió perfecto el militante. Y fueron a participar. Participó 123 personas de 200. Como está la participación hoy día en política, es bastante. Fíjate que es un muy buen precedente. Y veo que te alegra un poco el hecho, porque me lo cuentas y dices, como que te siento orgulloso de lo que estás logrando. Lo que pasa es que cuando tú ves que la gente engancha contigo y te cuenta sus cosas y te dan ánimo y te dicen, eso es lo que yo estaba esperando, eso es lo que yo quería. Yo quiero participar en política. En cierta medida uno ya se da... No quiero hacer politiquería. Uno se da por pagado en cierta medida ya cuando le empiezan a llegar ese tipo de comentarios, ¿no? Mira, para alguien como yo, que durante mucho tiempo he ejercido un rol profesional, donde he tenido un desarrollo profesional importante y dentro de la comunidad he participado siempre desde la vereda social. Siempre he sido dirigente deportivo, siempre allegado a cosas. Sí, a mí me gusta decir que eso es como un obrero social y claro. ahora un líder social. Y fíjate que en algún momento, por ejemplo, nosotros pertenezco a otra agrupación y tenemos un centro de estudio, que es el Centro de Estudios Laico, Pensamiento y Acción, donde hacemos obras sociales sin alarde, sin publicidad. Tengo grupos de amigos, por ejemplo, ¿te acuerdas del incendio grande en Valparaíso? Sí. Bueno, había una persona afectada de Valparaíso y fuimos capaces como grupo de generar los recursos necesarios para ir a montar una casa en Valparaíso. Yo no fui personalmente, mis amigos fueron, pero el trabajo se hizo entre todos y no se le dijo a nadie, no publicitamos nada, siempre desde el anonimato. Tengo amigos que han organizado campañas para Navidad, donde generamos caja, y a lo mejor ellos me van a retar, pero ese trabajo anónimo ni siquiera nos vamos a dejar nosotros, se envía a alguien que no lo conozca es que llegue, y se le entrega a la persona y le dicen, ¿pero quién mandó esto? En Navidad a familias pobres. No, un amigo, es decir, absolutamente anónimo. Y eso, siempre esa impronta ha estado. Y hoy día, como tú dices, pasamos de ser obreros sociales a actores sociales. Y en esta se está generando, dentro de la nueva mayoría, la ex concertación,
Yo vengo de la época de la concertación, donde todos los partidos trabajábamos en busca de un solo gran objetivo, que era recuperar la democracia en Chile, mejorar el estándar social, mejorar la educación, mejorar la salud. Y con los demócratas cristianos, con los radicales, con los PPD, es decir, con todos aquellos que no eran afines, formamos un grupo donde todos colaboramos. Después, Jaime, con el tiempo, se fue cada partido buscando sus propios intereses. Y ahí un poco como que nos perdimos. pero Jaime, ya no estamos en la concertación, ya estamos en algo que se llama la nueva mayoría y se vienen las elecciones primarias, ya no internas de partidos, sino de todo este bloque acá en Santa Cruz, donde posiblemente te va a tocar competir con el doctor Fernando Arenas, que hay rumores cada semana que sube, baja, yo ya no sé en qué está eso, pero oficialmente va, digamos. Y es probable, no lo sé, pero es probable que a lo mejor Juan Pablo Arriaza, que es Revolución Democrática, vaya por un cupo del Partido Comunista. Tampoco sé si eso va a ocurrir así, si va a ser así o no, pero por lo menos con un candidato más te vas a enfrentar. ¿Cómo espera enfrentar este desafío dentro de la nueva mayoría acá en Santa Cruz? Porque es el paso que viene. El paso y que es absolutamente válido y necesario. Yo creo que si hay primaria, sea con un candidato, dos candidatos, tres candidatos o cinco candidatos, que en su momento podrían haber sido los cinco partidos, haber presentado sus cartas y que estas cartas le entregaran a la comunidad cuál es su visión de la comuna de Santa Cruz, qué es lo que quiere hacer en Santa Cruz. Y una vez hechas estas primarias, ¿cierto?, el que resulte ganador tenga el respaldo de los demás partidos, de los militantes, de los simpatizantes, incluso de los candidatos, para presentar un solo programa de gobierno comunal. Fíjate que en las últimas elecciones no se ha dado esa unión, ese buscar un solo gran objetivo, sino que por diferentes motivos han habido roces en estas primarias o en la definición de los candidatos. Hoy día, el Partido Socialista definió democráticamente su representante. ¿Qué eres tú? Que en este caso soy yo. Y estamos a la espera de si otros partidos van a definir o no van a definir sus candidatos. Como tú dices, bueno, hay candidatos que aún no se definen si van, no van, ¿cierto? Pero eso es un problema del candidato. Claro, porque yo escuché que efectivamente la Democracia Cristiana nominó ya al doctor Fernando Arenas, pero a nivel de rumor se dice que se baja. En verdad yo ya no sé qué pensar ahí. Sí, la verdad es que nosotros no hemos esperado la definición de Fernando, sino que hemos hecho nuestro propio camino. Si él va, bien, si no va, también. Pero fíjate que se ha dado algo bastante particular con la decisión, en este caso mía, de ir como candidato y hacerlo explícito. ¿Ya? Hay un sector de la democracia cristiana, hay un sector de todos los partidos que son con los que yo alguna vez trabajé en forma desinteresada. ¿Ya? Y fíjate que ha vuelto a formarse un poco de la mística. Está recibiendo mística, apoyo. Recibiendo apoyo transversal. Yo tengo amigos, de hecho, yo creo que como me muevo en varios círculos, yo tengo amigos de izquierda, de derecha, ya sea por razones de trabajo, por forma personal, por los grupos que integro. El tejido social que ya tengo a esta altura de mi vida me permite moverme en muchos ámbitos y en muchos estratos de la sociedad. Entonces, muchos de los precursores de la campaña incluso son gente que no piensa igual que yo, que es muy divertido, porque dices, pero ¿cómo? Si no piensa igual que tú, no es de tu línea política, ¿por qué quieres que tú seas alcalde? Porque reconocen la capacidad profesional de hacer un trabajo en un municipio, de manejar los hilos de un municipio en forma profesional, en forma, incluso por la forma de ser que yo tengo, que es bastante, yo soy de formar equipos. Yo he trabajado en diferentes entidades públicas y privadas, y tal vez una de las características es que los equipos que se han formado son excelentes. Bueno, tú eres un profesional del servicio público, formado. Formado, pero profesionalmente. Profesionalmente yo me formé en el área privada, derivé en el área pública, me especialicé en el área pública y tengo la capacidad de generar equipos de trabajo. Fíjate que es algo chistoso. Para mi cumpleaños todavía me llaman gente de todos los trabajos que yo tenía.
rico eso. Y eso a uno lo hace sentir bien. Lo hace sentir bien porque lo principal, cuando tú manejas un equipo de trabajo, por ejemplo un municipio, es que tu gente, con la gente que tú trabajas, ¿Ya? tiene que creerte y tiene que apoyarte. Porque si no, es muy difícil llevar a cabo un plan de trabajo si la mitad de las personas que trabajan contigo no te creen, no te validan. Jaime, para ir un poco ya redondeando todo este tema, te conocimos, de dónde viene, cómo surgió esta candidatura, pero me gustaría escuchar ahora cuáles son tus propuestas, porque se nota que tú tienes una visión para Santa Cruz y me gustaría que me hablaras un poco de cuáles son algunos ejes de tus proyectos para la comuna. Mira, mirando la comuna desde hace algún tiempo, hay un crecimiento desbalanceado de la comuna, ¿ya? Hay propuestas particulares que se han desarrollado en forma fuerte, en forma exponencial. Por ejemplo, la industria del turismo. La imagen de que el Valle Colchagua radica en Santa Cruz, asociado a la imagen de las viñas y el desarrollo vitivinícola. Y eso está muy bien. Desarrollar eso fue genial en su momento. Pero quien se lleva las utilidades son pocos. Pero eso siguió un ritmo impulsado por los privados. Y fíjate que quedó acá arriba. Pero la otra parte, el desarrollo de la comuna asociado a ese desarrollo turístico o al desarrollo agrícola, quedó estancado. No ha llegado a ese nivel. ¿Y por qué digo no ha llegado a ese nivel? Porque hay un gran desarrollo turístico, pero cuando uno, vamos a poner la fiesta de la vendimia. Es un buen ejemplo, porque hay muchas críticas de la gente que dice, esto es una fiesta para la gente de afuera. ¿De qué no se beneficia Santa Cruz, aparte de un tema de imagen? Claro, hay un tema de imagen fuerte, salimos en todos los medios de comunicación, pero sale la fiesta como una fiesta. Pero el resto de la comuna no ha sabido el municipio ser parte de ese desarrollo. Entonces el resto de la comunidad no ha podido desarrollar proyectos que le permitan beneficiarse de la cantidad de gente que viene a la fiesta de la vendimia. Hay desarrollos particulares, por ejemplo, hoy día la capacidad de camas de Santa Cruz, de camas de buena calidad, de hospedaje es bueno, tenemos capacidad para recibir mucha gente. El tema es que, ¿qué hacemos el resto del año? ¿Cómo mantenemos ese ritmo el resto del año? Y eso tiene que estar asociado a una visión de comuna que permita potenciar sectores, que permita potenciar actividades. Pero yo sé que tienes algunas ideas particulares, si me pudieras hablar tal vez de una. Mira, hay varias. Pero elige una y cuenta, ¿verdad? Te voy a elegir una. Santa Cruz tiene un centro de atracción natural que es la Alajuela, por ejemplo. Ya. Que para nosotros ver a la Virgen ya no es novedad. Uno desde chico nacimos con ella. Nacimos mirando a la Virgen y ya no nos provoca nada. Pero las personas que vienen de afuera y van a la Alajuela y miran el valle y se toman fotos con la Virgen, toman fotos del valle, para ellos es atractivo, es un espectáculo. Pero dime, la vía de acceso a ese lugar... No, una cabra de cerro sube bien. No hay. Si quisiéramos armar un circuito para ir en bicicleta, la gente que va a hacer deporte, no hay calzada, no hay una ciclovía. Tenemos tantos lugares al lado de Santa Cruz que son, pero especiales para hacer trekking, bicicleta, que están desaprovechados. Camping, por último, para ir a pasar una tarde. Entonces, el turista podría pasar más tiempo en Santa Cruz, visitando no la viña, ni el hotel, ni el museo. No la viña, el teleférico. Sino aumentar los días de permanencia. Cuando planteo esto, yo no digo, oye, no al casino, no al hotel, no a ese desarrollo. Sino que sumemos más. Suplementemos eso con otras actividades que permitan que la gente permanezca más días en Santa Cruz, incentivar incluso el turismo nacional. El turista nacional tiene capacidad económica, cuando sale, gasta. Y puede permanecer una semana en Santa Cruz en el verano, o no en el verano, vacaciones de invierno, el resto del año. Entonces,
ahí tenemos, por ejemplo, en la escuela, hacer una ciclovía, hacer un mirador. Yo todavía no entiendo de los años viviendo en la escuela, cómo nos ha hecho un mirador, pero de calidad, un mirador que permita a la gente en forma segura tomarse fotos, poner ahí ¿te has fijado que hay como dos miradores que en su momento fueron, no sé lo que quisieron hacer, y nadie entendió lo que quisieron hacer ahí, y ahí están, está sucio, lleno de basura, oscuro en la noche, da poca seguridad. Eso es la escuela, que tú podrías hacer un desarrollo espectacular. Y brevemente, yo sé que también tienes por ahí un tema con las cortaderas. Mira, en las cortaderas está absolutamente abandonado. Y ahí es donde uno echa de menos en la administración municipal la capacidad de los equipos técnicos de generar proyectos para Santa Cruz. Solo se está haciendo lo que viene dado desde el gobierno, pero no está la capacidad suficiente para que los equipos técnicos generen polos de desarrollo. El ordenamiento territorial en Santa Cruz pasa a un tercero o cuarto plano, no existe un desarrollo, un ordenamiento territorial. Dentro del ordenamiento territorial está, por ejemplo, todo lo que es el déficit de calle en Santa Cruz, la apertura de calle, donde... Que fue un tema de campaña. Ha sido tema de campaña. Fue tema de campaña. Fue tema de campaña y estamos en las mismas, porque no existe la capacidad hoy día de generar nuevos proyectos. Las cortaderas, desde mi ámbito de acción y con gente allegada, mira, entre 5 personas estamos creando un plan para abordar las cortaderas y generar allí un polo de desarrollo, pero no solo desde el punto de vista de una entidad, sino un desarrollo integral, que eso es lo que falta, en Santa Cruz, pensar las soluciones de forma integral, no en forma sectorial. Me explico. En las cortaderas la superficie hoy día cultivable es prácticamente nula, por eso la gente se viene de las cortaderas porque no tiene en qué trabajar, en qué vivir. Entonces, uno sería arreglar, existen hoy día almacenamientos de agua en tranques, pero existen dinero en proyectos para generar 2 o 3 tranques en el sector que permitiría ampliar hasta en un 200% la superficie cultivable. Ahí se pueden colocar, por ejemplo, paltos, almendros, nogales, es decir, tú puedes generar mayor superficie agrícola, pero junto con la superficie agrícola, tú tienes que generar, por ejemplo, Cernatur y otras entidades. El tema de los tranques. El tema de los tranques, hacerlos sustentables. Hoy día no cuesta tanto unos botes. Juegos de agua. De agua que los niños se meten y pedalean, ¿cierto? Y dan una vuelta, un circuito. Asociado a eso, un desarrollo del deporte. Santa Cruz, el deporte está restringido a 1 o 2 áreas. El deporte, como concepto del deporte, como cuerpo sano, mente sana, genera una actividad enorme. Pero eso tiene que ser un desarrollo integral. Arriba poder hacer circuito de trekking, hacer circuito de bicicross. Es decir, sacar a la gente de Santa Cruz Centro. Porque si tú te fijas, Santa Cruz ha crecido hacia el centro, hacia la Plaza de Armas y 4 cuadras alrededor. Y todo Santa Cruz viene a estas actividades. Tiene que ser al revés. Hay que desarrollar Santa Cruz hacia afuera, dar mayores actividades a los sectores, generar por los desarrollos en los sectores para que la gente el día sábado y domingo tenga un panorama donde ir. O sea, uno de los puntos importantes que veo en tu propuesta es el ordenamiento territorial, fortalecimiento CERPLAC tal vez, a través de la municipalidad para generar estos nuevos proyectos. Mira, es clave CERPLAC, que es la base del proyecto. Tienen que haber 2 entidades. Uno que sea la postulación de, por ejemplo, las juntas de vecinos siempre están postulando áreas verdes, juegos, la sede social, mejoramientos puntuales. Donde eso hay dinero que vienen del Estado y hay que postular al proyecto. Pero lo que no existe es un CERPLAC creativo, un CERPLAC que piense una ciudad mejor. Fíjate que eso no se ha dado en ninguna administración. Creo que por ahí cuando estuvo Cristian Meneses le dio un giro, pero tampoco alcanzó a desarrollar esa área. Y ahí es donde hay que poner ojo. Otro tema puntual que se puede trabajar, el desarrollo de los colegios. Dentro del ordenamiento territorial, tú puedes definir las áreas o sectores donde falta un colegio.
Tengo entendido que ya hiciste más o menos un estudio. Mira, a mí nunca me ha gustado apropiarme la idea ajena. Yo siempre soy recibir ideas, procesarlas y luego llevarlas a la práctica dándole mérito a quien corresponde. Carlos Cisterna es un candidato a concejal de mi partido y él inició y me invitó y hemos estado trabajando en eso, en el sector de las copas de agua hacia adentro. Hoy día, fíjate que hay todo un desarrollo inmobiliario de vivienda. Está la población Pablo Neruda. Está la Pablo Neruda, están las Bicentenarios, están las Garzas, si uno se traslada para allá. Y hoy día están la Horacio 1, 2, 3, 4. Funcionaron y las Bicentenarios que están con todo. Un sector residencial enorme. Enorme. Y fíjate que hay un terreno que corresponde a un particular que está dispuesto a hacer un colegio. Pero nosotros fuimos a conversar, hicimos todas las conexiones, hicimos reuniones con algunas juntas de vecinos, conversamos con el empresario y le dijimos, mira, ahí tú tienes un terreno y nosotros nos gustaría ver la posibilidad de que instalara hoy día un colegio, pero con un colegio de concepto de barrio. Digamos que un empresario que ya se dedica al tema de educación. Claro, que ya tiene un colegio. Entonces, ¿y cómo es eso el concepto de barrio? Mira, nosotros creemos que si existe un colegio ahí, la masa de alumnos potenciales es enorme, por lo tanto, esos niños van a sentir el colegio como propio. Si está a 1 cuadra, a 2 cuadras, para la familia es importante. Cualquier cosa que pase, va corriendo al colegio, si algo le pasa al niño. El ahorro. Fíjate que en furgones hoy día están gastando las familias 100.000 pesos en promedio. Mucha para plata. Y el niño se tiene que levantar a las 6 de la mañana para salir a las 7 para llegar a las 8 al colegio. En cambio acá, si entra a las 8, 10 para las 8 se va caminando y está en el colegio en 10 minutos. Déjame entender un poco. Este empresario estaría dispuesto a crear este colegio privado, pero que sería gratuito para los vecinos. Con la reforma educacional, hoy día propendemos a la gratuidad. Y el Estado se hace cargo del pago. Incluso cuando se le planteamos, la primera oportunidad, dijo lo iba a pensar. Y cuando fuimos a conversar por una segunda vez, su hijo, que tiene un sentido social pero enorme, y voy a contar esta infidencia porque no es mala. Pero contemos quién es, ¿o no? Sí, bueno, Luis Rojas, el dueño del terreno, hoy día dueño del Manquemávida, pero fíjate que él me dijo lo siguiente, ¿sabes qué? Cuando le contó esta idea a la familia, su hijo, Leonardo, le dijo, papá, tú tienes un deber social de construir ese colegio para devolverle a Santa Cruz lo que te ha entregado. Que yo lo encontré de un sentido, pero social inmenso. Y alguna vez hice esa reflexión con algunos amigos y dije, por ejemplo, esos son los profesionales con los que a mí me gustaría contar, comprometidos a hacer cosas por Santa Cruz. Bueno, si te fijas, ese concepto de barrio viene a dar solución a un sector en particular. Pero para aterrizar esto, para que esto se concrete, necesitamos que los vecinos estén dispuestos a llevar a sus niños a ese colegio y un CERPLAC, tal vez. Pregunto, no, porque desconozco el tema. Los dineros son privados. Son privados. La educación que tú entregas para la gente es gratuita. Ya, o sea, ¿te fijas? El empresario invierte de manera privada. Pero el Estado es el que va a financiar esa educación gratuita para los alumnos. Entonces, cuando hablamos de educación gratuita y de calidad, porque el compromiso es que ese colegio tenga la misma calidad que el colegio que existe hoy día, que el colegio Manquemávida. La misma. Pero para un sector acotado y que ese sector sienta ese colegio, lo incorpore, como cuando nosotros éramos chicos, así nosotros cuando chicos íbamos caminando al colegio. ¿Tú como candidato estás comprometido a tomar el pie de lucha por este proyecto? Por ese proyecto, por el proyecto de las cortaderas, que a mí me parece sumamente interesante. Yo me he reunido con algunos dueños de terreno de las cortaderas y fíjate, cuando tú les abres la posibilidad de que ese sector que hoy día está absolutamente abandonado sea un polo de desarrollo, ellos se entusiasman. Ya tenemos conversaciones de diferentes entidades públicas priorizar recursos, que esa es la labor que tiene que hacer el municipio. Traer recursos que no sean propios ni del casino, sino recursos públicos a tu comuna, para aumentar los ingresos. Porque no podemos estarnos gastando el presupuesto que entrega hoy día el casino solo en temas puntuales y carísimos. No solo podemos arreglar la cara céntrica de Santa Cruz, sino que esa plata tiene que ser equitativa, distribuida en obras sociales para el resto de la comunidad.
Si Santa Cruz es más que las 4 cuadras céntricas. Santa Cruz tiene comuna, tiene identidad, que ese es otro tema que a mí, en lo particular, me genera casi ya vergüenza. Que la cultura en Santa Cruz esté reducida a contratar eventos. Entonces, aquí no hay desarrollo de la cultura. Los personajes santacruzanos se han perdido, la historia de Santa Cruz. Yo veo una falta de La cultura es más que una productora de eventos dentro de la municipalidad, digamos. Mucho más que eso. Entonces, ¿dónde están las raíces santacruzanas? ¿Cuál es la identidad? Tampoco hemos definido cuál es la identidad santacruzana. Hoy día, ir al centro en la noche, no anda gente, no hay nada que hacer. O sea, a mí me gustaría, ya que hay un bulevar, que en ese bulevar hubiesen mesas, gente jugando ajedrez. Mira, hay un juego que a lo mejor es hasta mal visto de repente, pero que por lo menos acá tiene raíz e identidad, que es la brisca. Tú le preguntas a cada de los jóvenes, no saben jugar brisca, no saben lo que es, pero es un juego que tiene raíces colchagüinas. Entonces, ¿por qué no tener en la noche gente que esté jugando y cuando vienen los turistas, que vean un juego autóctono? Y que los inviten a jugar. Y que los inviten a jugar, o que vean. Y pierden los turistas, y pierden todo. No, pero es que la brisca es un juego, no es un juego de azar donde tú apuestes, sino que es un juego de concentración, que incluso sirve para sanidad mental, porque mantiene tus neuronas en actividad, porque tienes que llevar cuentas, tienes que hacer actuar tu memoria. Es un juego muy entretenido, un juego que uno ve jugar a los viejos, pero cuando yo juego brisca y realmente es entretenido. Entonces, yo quisiera Santa Cruz con actores locales, yo quisiera una obra de teatro, aunque sea chica, pequeña, pero con chiquillos santacruzanos o compañías santacruzanas. Jaime, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que tú esperas a nivel cultural para Santa Cruz si tú fueras el alcalde? Lo que yo haría es tratar de rescatar la cultura propia de Santa Cruz y tratar de desarrollar el arte. Un arte que a lo mejor no va a ser en su primera etapa de un gran nivel, pero desarrollado por la gente de Santa Cruzana. Quiero recoger la historia de Santa Cruz. Cultura con identidad. Con identidad. Quiero que Santa Cruz cuente su historia, la narre. Mira, hubo un proyecto pequeño que tuve el gusto de participar, donde recogimos la historia de 4 o 6 barrios. Pero eso me gustaría hacerlo extensivo a todos los barrios de Santa Cruz, a los personajes de Santa Cruz. No hemos olvidado de los viejos. Sí. Un pueblo que se olvida de sus raíces está condenado al fracaso. Nosotros tenemos que respetar a aquellos que forjaron Santa Cruz. O sea, no es posible que tengamos, por ejemplo, un Nicolás Palacios, no es posible que ni siquiera sepamos por qué, quién fue Rafael Casanova, quién fue Nicolás Palacios, quién fue de las calles de Santa Cruz, quién fue Adeodato García Valenzuela, un revolucionario en los años 20 en Santa Cruz. Nadie conoce su historia. Hay un colegio que lleva su nombre y hay una calle que lleva su nombre. ¿Y cuántos santacruzanos saben quién es? Entonces eso nos va generando identidad. Nadie sabe, por ejemplo, que él era un famoso doctor, que él fue el verdadero fundador del Cóndor. Él compró un fondo, se llama el Fondo de la Alquimia, que es Chomedahue, que era una hacienda, y él destinó parte de ese terreno para que fuera exclusivamente destinado a un colegio. Es decir, cómo se va construyendo Santa Cruz desde sus cimientos con gente que siente esa necesidad de ayudar. Eso es lo que quiero rescatar. Quiero que el deporte se masifique en todas sus ramas, en la expresión del deporte, en todas sus manifestaciones. Por ejemplo, personalmente me gustaría hacer educación vial con mismos santacruzanos. Es decir, pequeños detalles, pero que van forjando. Quiero que la gente participe, que se sienta parte del desarrollo santacruzano. No que se sienta excluida de una fiesta. No que en algún momento se sienta desafectada, por ejemplo, de la fiesta de la vendimia. No, al contrario, yo creo que el comercio, por ejemplo, como en otras ciudades, durante todo un mes participe decorando sus vitrinas, porque hay un concurso, porque están apoyando una candidata a reina, pero que sea un sector. No que sea de las viñas solamente. ¿Por qué no un sector presentar una candidatura a reina? ¿Por qué no el comercio se involucra y decorar sus vitrinas con temas alusivos a la vendimia? Entonces, no esperemos
más a esta separación de la comunidad de las fiestas que generan ingresos. Al contrario, elevemos las alternativas para que la comunidad también se beneficie de los proyectos de desarrollo económico. Jaime, ¿cuándo son las candidaturas de la concertación, perdón, de la nueva mayoría? De la nueva mayoría. De la nueva mayoría, ¿cuándo vamos a saber finalmente si vas a ser el candidato del bloque o no? Más o menos, ¿cuándo vamos a saber eso? Mira, en abril se tienen que definir las candidaturas de las personas que quieren, de los partidos que son candidatos al sillón alcaldicio del 2016. Y si persisten las otras candidaturas, habrán primarias el 5 de junio, Si no, y de ahí saldrá un ganador. Si nadie más quiere ir a competir en estas primarias, y ahí te sonríes y sería vamos. Por consenso, ¿cierto? Y con retomar el espíritu de la concertación, este espíritu de querer construir algo grande en Santa Cruz de una manera mucho más profesional, de una manera mucho más técnica, si los quiere ver así, sería una candidatura única y sería directo a las elecciones de octubre. Jaime, ¿algunas palabras finales que quieras señalarle, tal vez no solo a la militancia de los partidos de la nueva mayoría, sino al santacruzano que eventualmente podría elegirte como nuevo alcalde? Yo creo que el mensaje tiene que estar referido a que necesitamos renovar, necesitamos hacer un cambio profesional, necesitamos hacer las cosas bien, necesitamos ponernos serios, ya basta de show, basta de experimentos. Santa Cruz se merece una administración orientada a la eficiencia, una administración más profesional, y recuperemos Santa Cruz, si Santa Cruz es de todo, recuperemos nuestro eje, nuestra identidad, vamos por un centro cultural, vamos por un nuevo gimnasio que ya ha cumplido su ciclo, ordenemos Santa Cruz, hagamos un ordenamiento territorial como corresponde, la municipalidad fortalezcámonos para lo que realmente tiene que ser, un promotor de desarrollo comunal, es decir, recuperemos Santa Cruz para los santacruzanos, apoyemos el desarrollo económico, pero apoyemos el desarrollo económico en toda la comuna, no crezcamos hacia adentro, no crezcamos hacia el centro, crezcamos en forma más homogénea, que el desarrollo alcance para todos. Jaime, estamos en un verano bastante caluroso, así que te invito a salir a tomar el aire, que vayamos. Vamos y ha sido genial conversar contigo y sobre todo porque acá no nos llega el corro de las brujas, pero bueno, vamos. Hola, para ver más capítulos de Dos Voces puede ir a idmedia.cl, a donde dice Dos Voces, creo que aparece por ahí arriba en la página, o también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube en youtube.com/precommedia. Nos vemos en el próximo capítulo de Dos Voces. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y mira nuestros contenidos en idmedia.cl.